Ok, ya, vamos a compartir la pantalla. Denme un segundito. Ya puse a grabar. Ok, por favor, no me silencian. Y si me silencian, me avisan si en algún momento me dejan de escuchar. Ya, chicos, ¿qué tal? Siendo las 6, empezamos puntuales. Eh, Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? El repaso de hoy día he puesto casi solo casos clínicos, ¿sí? No he puesto casi nada de teoría, creo que solamente es una diapositiva de teoría porque ya la semana pasada hemos revisado bastante y sería creo que muy redundante. Sin embargo, al inicio de cada caso clínico me parece que he tocado los temas que veo donde más tienen sus falencias. Voy a dar algunos conceptos muy rápidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, médula espinal ya lo hemos visto hasta el cansancio, aún hay algunos errores por lo que he visto en sus exámenes ahora que tomamos conmigo esta semana. Sin embargo, bueno, simplemente algunas cosas a entrar a detallar. No, lo que les voy a decir de ahora en adelante no es que no esté pasando en las diapositivas, sino que no está escrito. Entonces, me refiero a las diapositivas. Ya saben ustedes que la médula espinal, sustancia gris, sustancia blanca, la sustancia gris tiene una forma de H. En la sustancia gris se divide en astas anteriores, astas posteriores. Las anteriores son motoras, las posteriores son sensitivas. Y las astas laterales, que son dentro de todo la vía autonómica, desde T1 hasta L2. Esto ya lo hemos visto, son para la parte simpática. Sin embargo, también tenemos una parte parasimpática, que es de S2 hasta S4. La clasificación de fibras lo vimos muy largo, tanto creo, supongo yo por histología como conmigo, pero básicamente quiero que ahorita recuerden lo que son raíces posteriores y anteriores. La raíz anterior, cuyo otro nombre también es ventral, contiene sobre todo las fibras eferentes motoras y sus somas, su cuerpo, está a nivel del asta anterior. En cambio, la raíz posterior, cuyo también sinónimo es dorsal, contiene fibras aferentes sensitivas y sus somas no están dentro de la médula, sino sus somas están a nivel del ganglio de la raíz dorsal. Si hablamos de vías, creo que hasta el cansancio hemos mencionado, pero bueno, simplemente tendremos que clasificarlas en dos grandes grupos, ascendentes y descendentes. Ascendentes, sensitivas, aferentes, básicamente es toda la información que van a llevar desde la periferia hasta la corteza cerebral. Y creo que si algo tenemos que fijar, aunque las fijas de examen o algo así, son el sistema de columna dorsal, que es cordón posterior, el sistema anterolateral, como también lo llaman, o el tracto espinotalámico, y lo que son los tractos espinocerebelosos. De todos los tractos espinocerebelosos, básicamente el anterior y el posterior. Sin embargo, obviamente tenemos que revisar toda la literatura, pero estoy haciendo hincapié, creo yo, en lo más resaltante. Acuérdense que columna dorsal, básicamente la primera neurona, cuando hablamos de sistema de la columna dorsal o de cordón posterior, la primera neurona está a nivel de lo que es el ganglio de la raíz dorsal. Esta entra por el cordón posterior y sube sin cruzar. Ya recién en el bulbo raquídeo hace sinapsis y allí es donde van a encontrar lo que es la segunda neurona. Acá es donde cruza y asciende como lo que es el lemnisco medial. El lemnisco lateral lo vamos a ver dentro de poco. Ahorita estamos hablando del lemnisco medial y llega a un núcleo específico, el núcleo ventroposterolateral. He visto en sus exámenes de esta semana que están confundiendo núcleo ventroposterolateral con núcleo ventral lateral. Esto ya hemos visto que por tálamo no es lo mismo. El núcleo ventroposterolateral es un núcleo sensitivo. El núcleo ventral lateral es un núcleo motor. Entonces, no estoy considerando esas claves para quienes lo han colocado así, porque son dos cosas completamente diferentes, como ya lo deben haber repasado. Acuérdense que la tercera neurona está a nivel talámico y de ahí se va a nuestra corteza somatosensorial primaria. Otra cosa es nuestro sistema espinotalámico o anterolateral. Creo que esto ya está fijándose bastante, pero simplemente es termorgésico y tacto protopático. Lo mismo, la primera neurona entra en la médula y hace sinapsis inmediatamente. La primera neurona ya sabemos que está a nivel de lo que es el ganglio, pero hace sinapsis ahí mismo en lo que es en el asta posterior, donde va a estar la segunda neurona. ¿En qué parte? Fundamentalmente en lo que es la sustancia gelatinosa. Y de ahí se decusa inmediatamente a través de lo que es la comisura blanca anterior. A algunos les vino esta semana la comisura blanca anterior como pregunta anatómica y a otros les vino fibras nerviosas a delta y C. Entonces vayamos recordando esto y acuérdense de que cuando cruza a nivel de lo que es la comisura blanca anterior es en el mismo segmento medular o uno o dos segmentos arriba y sube por lo que es el cordón lateral o el cordón anterior y llega a lo que es la tercera neurona, que es a nivel de lo que es el núcleo ventroposterolateral y de acá se va a proyectar a la corteza. Un caso clínico muy característico es el que tenemos acá, ¿no? El bronce donde sabemos que la lesión de la mitad de la disección medular propia del bronce causa la pérdida del dolor y de la temperatura, pero contralateral a la lesión, que eso ya lo saben ustedes muy bien. Y otra cosa que tal vez no hemos tocado esta semana en examen, pero sí en exámenes previos, es lo de los espinos cerebrosos, que saben que está relacionado con lo que es la propiocepción inconsciente. Y esto básicamente es el estado de tensión muscular y tendinosa. Llegan directamente al cerebelo a través de sus pedúnculos cerebelosos para poner todo lo que es tono muscular y postura, pero hasta acá todavía no han pasado por el tálamo. Ya sabemos que después pasan, porque todo pasa por el tálamo, excepto el olfato. Dentro de vías descendentes, quiero que por favor tomemos en consideración específicamente la de la vía del tracto piramidal. Ya hablamos hoy día, bueno, hoy día no, sino en las clases respectivas, que ya cuando ustedes lean algún tipo de artículo y hablen de síntomas piramidales, estamos hablando específicamente de vía córtico-espinal, cuyo origen es a nivel de la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Sin embargo, no todo se origina a nivel de lo que es la corteza motora primaria, sino también se puede originar en lo que es la corteza premotora y el área motora suplementaria, que es área 6 de Brodmann. Y baja por lo que es la corona radial, brazo posterior de la cápsula interna, pie del o pedúnculo cerebral, base mesencefálica y base del puente. Y es recién en el bulbo arquídeo donde va a decusar como tracto córtico-espinal lateral y llega al cordón lateral, no al asta lateral. Nuevamente lo vuelvo a repetir porque veo que están teniendo, seguimos confundiendo esto de acá. Y después ya encontramos a nuestra segunda motoneurona a nivel de lo que es el asta anterior. Motoneurona, segunda motoneurona inferior alfa, todo esto son sinónimos para lo que es asta anterior de la médula espinal. Si queremos hablar de vía extrapiramidal para modular todo esto de lo que es el tono, los movimientos automáticos y el equilibrio postural, ahora ya creo con mayor noción de causa, hablamos muy rápido de lo que son los tractos rubroespinales, vestíbuloespinales, retículoespinales y tectoespinales. Los rubroespinales, que ya sabemos que se originan a nivel de lo que es el núcleo rojo en mesencéfalo, y estos se decusan inmediatamente. Pero esto que va a permitir facilitar lo que es la flexión de los músculos, sobre todo de los miembros superiores, e inhibir a los extensores. Los vestíbuloespinales, que van a originarse a nivel de lo que son los núcleos vestibulares, puente y vulvar, que estos no llegan como tal a decusar, pero facilitan por sobre todo la extensión, son antigravitatorios. Y ya poníamos el ejemplo del niñito, de la persona que se bajaba de la gran montaña rusa y que para no caer, pues tenía que aumentar su base de sustentación y sobre todo fortalecer lo que eran nuestros cuádriceps, que son nuestros músculos antigravitatorios por excelencia. El otro es el tracto retículo espinal, que se origina en formación reticular y regula sobre todo lo que es el tono muscular, los movimientos posturales burdos, toscos. Y por último, aunque tal vez no mucho hincapié, pero sí lo llegamos a mencionar también, son los tractos tectoespinales, en la cual se origina por sobre todo a nivel de lo que es el colículo superior, tectum o techo del mesencéfalo, o cualquiera de los dos pueden utilizarlo, y que se decusa y está encargado de lo que son los movimientos reflejos, tanto de cabeza como de cuello, pero ante un estímulo visual y o auditivo. Dicho esto, no olvidemos por favor de lo que es la irrigación, arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores, que son dos, pero también existen unas arterias radiculares segmentarias
de las cuales estos son aquellos que van a ingresar, y bueno, ya me estoy metiendo un poquito otra vez en la parte de anatomía, pero bueno, van a ingresar por lo que son los agujeros de conjunción también llamados, y van a reforzar la irrigación. La más importante o la más grande que tenemos es sobre todo aquella que se encuentra en médula torácica inferior y lumbar, que es la arteria radicular magna, como también la pueden llamar, o para los que les gustan los epónimos, la de Adam-Kiewicz, que habitualmente van a ser a nivel de la parte izquierda, entre T9 y L2, muy variable según la literatura que revisen, y que es una de las arterias principales que se lesionan sobre todo en cirugía de aorta, y que al momento de ser lesionadas pueden generar un infarto medular fulminante. Dicho esto, ahora sí, vamos a la parte de las preguntas. Espero que no me hayan silenciado. Entonces, bueno, esta es una de las preguntas. No hay casos de los que ustedes han visto en clase, sino todos son, creo yo, preguntas nuevas, similares, pero preguntas nuevas. Paciente mujer, lo voy a buscar también por acá, porque tengo mis apuntes. Tum, tum. Ok, está ahí. Paciente mujer de 45 años con antecedente de una infección por espiroquetas, no tratadas adecuadamente hace 15 años. Entiendo que ustedes también en parte ya han visto, me parece que tienen una especie como que cursos de microbiología, pero no también de microbiología, entonces espiroquetas, lo que todos conocemos. Acude por dificultad progresiva para caminar en la oscuridad. En la exploración neurológica se evidencia una marcada pérdida de la sensibilidad vibratoria, esto se conoce como palestesia. Palestesia es la vibración, apalestesia, hipopalestesia es cuando está alterada la vibración posicional, que ya sabemos que esto es la percepción consciente a nivel de ambos miembros inferiores, con fuerza motora e hipoalgesia conservada. Al pedirle que cierre los ojos cuando está de pie junto con los pies, o sea, esto es básicamente un romper, pierde el equilibrio inmediatamente, signo de romper positivo. Pregunta 1. ¿Qué estructuras específicas de la sustancia blanca medular encargada de transmitir la propiocepción y trato discriminativo de los miembros inferiores se encuentran degeneradas en este paciente? Cordón posterior. Cordón posterior, específicamente, Fascículo grácil. fascículo grácil o de Golgi, ¿ok? Muy bien, no hablan en particular de alguna piramidal en particular, entonces podemos decir que es bilateral. Fascículos de Gracil, fascículos de Golgi bilaterales. Pregunta 2. ¿Dónde se localiza el soma de la neurona de primer orden, segundo monocular, de esta vía sensitiva ascendente? Ganglio posterior. En el ganglio de la raíz posterior o en el ganglio raquídeo, ¿ok? Demos respuestas completas. Ganglio de la raíz posterior o ganglio raquídeo. Histológicamente, ¿en qué lámina o láminas de Rexer de la sustancia gris medular hacen sinapsis las fibras aferentes primarias que transportan exclusivamente el sentido de la vibración y la propiocepción antes de subir al tallo? 3 y 4. 3 y En 4. ninguna. 3 y 4, pero con mucho cuidado. Realmente es en ninguna. Porque estas fibras entran por raíz posterior y ascienden directamente. Estamos hablando de vía de cordón posterior, por sobre todo. Así que la sinapsis propiamente dicho, no hacen sinapsis en láminas de Rexer. Cruzan y se van. Es cordón posterior. Esto nos lleva, acuérdense que las láminas de Rexer son sustancia gris. Ninguna. Perdón. Me parece escuchar una pregunta. Entonces, ese sería el menisco medial cuando ya hacen sinapsis. Después es el menisco medial bismal. Primero es ganglio de la raíz posterior, viene cordón posterior, sube a bulbo raquídeo, hace sinapsis. Una vez que hace sinapsis decusa, y cuando ya decusa asciende como el menisco medial. La raíz posterior, ¿ok? Y asciende directamente de forma ipsilateral por el cordón posterior, sin hacer sinapsis, porque recuerden que las láminas de Rexer son sustancia gris, no son sustancia blanca. Un niño de 6 años es llevado a emergencias por un cuadro de fiebre, malestar general y dolor muscular, seguido de una aparición súbita. No ha cambiado. Perdón. Perdón, es que no se había cambiado la diapositiva. Y ya cambió. Pero ya está, sí. Ok, continúo entonces. Un niño de 6 años es llevado a emergencias por un cuadro de fiebre, malestar general y dolor muscular, seguido de la aparición súbita de una parálisis flácida, asimétrica, que afecta de forma predominante los músculos proximales de la pierna izquierda. La expresión física revela atonía y abolición total del reflejo rotuliano izquierdo, sin ninguna alteración de la sensibilidad táctil, térmica o dolorosa. Primera pregunta. ¿Qué población celular específica de la sustancia gris de la médula espinal es el blanco de la destrucción de este agente viral? Segunda motoneurona. Segunda motoneurona nasal de la asta anterior. ¿Ok? Segunda motoneurona. Histológicamente, ¿en qué lámina de Rexet se localizan los somas de estas segundas motoras afectadas? Lámina 9. Lámina 9, por sobre todo es lámina 9, ¿ok? Dada la localización proximal de la parálisis de la pierna y por su somatotopía, ¿qué porción anatómica medial o lateral, todavía es específico, del asta anterior se agrupan los somas neuronales dañados? Lateral. El paciente tiene debilidad de la porción proximal de la pierna izquierda. Medial. Aproximadamente. En la porción medial del asta anterior, ya que las neuronas para todo lo que es la musculatura distal se ubican lateralmente. Acuérdense o repasen su somatotopía de médula espinal. Varón de 38 años presenta de forma insidiosa, como les dije ahora, esto no es materia, esto es un repaso. Entonces, vamos, varón de 38 años presenta de forma insidiosa quemaduras indoloras en ambas manos mientras cocina. En la evaluación clínica se encuentra una pérdida completa de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en distribución en capa o en chaleco que abarca ambos hombros y extremidades superiores. Sorprendentemente, la sensibilidad al tacto discriminativo, la vibración y la fuerza muscular de los brazos están completamente intactas. Una resonancia magnética cervical espinal confirma una cavidad quística en el centro de la médula. ¿Qué estructura anatómica de la sustancia blanca medular se encuentra directamente comprimida por la cavidad quística, impidiendo el entrecruzamiento de la vía termal? Comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. ¿Okay? ¿Qué tracto ascendente de la sustancia blanca está funcionalmente interrumpido en este segmento? Espinotalámico. Espinotalámico o sistema anterolateral, también es válido. ¿A qué nivel del sistema nervioso central realiza su decusación cruce de la línea media, la vía que conserva intacta la propiocepción y el tacto en este paciente? Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo o médula tocada a través de lo que son las fibras arcuatas internas que permiten la decusación sensitiva. Durante una práctica de laboratorio de biología, se evalúa el reflejo rotuliano en un estudiante sano de 20 años, golpeando firmemente el tendón común del cuádriceps con un martillo de reflejos. Esto produce una contracción inmediata del músculo cuádriceps y la consiguiente extensión de la rodilla. ¿Qué receptor sensorial encapsulado especializado en detectar los cambios de longitud de músculo se activa con el estiramiento mecánico del tendón? Pulso muscular. ¿Qué tipo de fibra nerviosa aferente de conducción rápida lleva la información de este estiramiento de forma directa hacia el asta posterior de la médula? Fibras 1A y 2. Fibras 1A, correcto. ¿Qué segmentos medulares específicos están siendo evaluadas con el reflejo rotuliano? L4. L3, L4, pero está bien, L4 es válido. Ok, muy bien.
Cerebro, cerebro. Es de las otras cosas que he visto también bastante confusión. Incluso varios me han acercado porque tienen aún dudas respecto a la clínica. Entonces, eso es lo que he tratado de compaginar en lo que les voy a decir. Este diagrama ya lo vimos la semana pasada, entonces no lo voy a explicar. El cerebelo ya sabemos que es un órgano de control ipsilateral. A diferencia de todo lo que era la parte cortical, las manifestaciones clínicas, la apraxia, la dismetría, la disdiazococinesia, el temblor de intención, ante una lesión vascular tumoral, infecciosa, metabólica, genética, qué sé yo, siempre se van a presentar en el mismo lado donde se encuentra el daño estructural. Esta ataxia, por ejemplo, que es incoordinación motora, básicamente, no es exclusiva, solamente de una sola región. Y, por ejemplo, hubieron chicos que se me sacaron y dijeron que vermis y paravermis no lo estaban entendiendo, que ahorita voy a hacer hincapié justamente en esa pregunta, no sé si ellos están presentes acá. Entonces, el vermis o el espino cerebeloso medial ocupa, ya sabemos, la línea media del cerebelo y se encarga básicamente de lo que es la postura, el tono muscular axial y el equilibrio estático. Los invito a revisar la función somatotópica también del cerebelo, que estamos en el salón, pero como un me acuerdo. El núcleo profundo efector es el paso, ¿ok? Las vías principales reciben aferencias somatosensitivas, tanto de la médula espinal, pero su proyección a través de lo que es el fastigio es a la formación reticular y a los núcleos vestibulares. Como es un síndrome de línea media, porque sabemos que el vermis está a nivel de línea media, acá, no, más acá. Entonces genera una ataxia troncal pura. El paciente presenta una gran inestabilidad severa en el eje central del cuerpo. Entonces tiene mucha dificultad para mantenerse de pie o sentado incluso. De ahí que vimos varios casos ya donde el paciente está sentado y se cae para un lado o está caminando y no puede mantenerse, no puede mantener su eje axial. Su marcha es de base amplia, camina separando los pies, marcha con ampliación de base de sustentación, marcha del borracho. Puede no tolerar estar de pie y cae. Ausencia de compromiso apendicular. Los apéndices son los de la parte más distal de nuestros brazos. Entonces, si el paciente realiza las pruebas acostado, por ejemplo, si ustedes recuestan a este paciente en su camilla, en su cama de su habitación donde lo están evaluando, la coordinación de sus brazos y sus piernas van a estar intactas, porque básicamente su problema es de ataxia troncal pura y de marcha con ampliación de base de sustentación. ¿Y qué pasa con el romper? El romper como tal, como ya lo hemos hablado y como ya lo hemos hablado muchas veces, es cordón posterior. Entonces, antes de que el paciente cierre los ojos, el tambaleo que tiene el paciente ya está incluso con los ojos abiertos. Entonces, en un romper recién cuando cierra los ojos es cuando empieza a tambalear. Pero en un paciente con compromiso vermiano, cerebroso, o sea, no nos interesa el romper porque el romper ve lo periférico, no lo central, porque el paciente empieza a tambalearse incluso con los ojos abiertos. Y realmente no cambia tanto al cerrarlo, porque ya está tambaleándose de por sí. A diferencia de un paciente con una ataxia sensorial retroceptiva, en la cual sí cierra los ojos, el toque cae al suelo. Como les dije, un romper es cuando cae, no solamente cuando está lateralizando. Diferente es a la zona paravermiana, ¿ok? O zona intermedia también se llama, que es la parte espino-cerebelosa lateral. El previo que he hablado es espino-cerebeloso medial. El paravermis en sí, si queremos verlo anatómicamente, ya sabemos que flanquea, está al costadito de lo que es el vermis, pero no planifica movimiento, porque eso no es neocortes, sino que lo que va a hacer es regular tono muscular, regular ejecución de movimiento, comparado con lo que es toda la parte motora en cuanto a propiocepción periférica. Su núcleo es el interpósito o interpuesto, ¿ok? Y eso ya sabemos que es globoso más emboliforme. Tiene conexiones directas, está así con lo que es el núcleo rojo contralateral por medio de la vía rubroespinal y con la corteza motora a través del tálamo. Clínicamente, ¿qué va a tener este paciente? Tiene un temblor de intención o también llamado cinético puro. ¿Por qué? Porque el paciente, si bien es cierto, calcula bien la distancia al inicio del movimiento, pero cuando ya está a la mitad de la trayectoria para llegar a su objetivo, empieza a oscilar de una manera violenta, tosca. Tiene una ataxia apendicular, no una ataxia central o axial, sino apendicular, o sea, más de hombros y porciones proximales, en donde los movimientos de los brazos o de las piernas son rígidos, se pierde esa fluidez articular, pero sin una pérdida tan grosera en todo el cálculo espacial inicial, porque al inicio estamos bien. Y hay algo que también se llama reflejo de signo de Stewart-Holmes, en donde cuando se flexiona el brazo de este paciente contra la resistencia y se suelta bruscamente, como la parte del cerebelo intermedio no puede frenar el movimiento entre esta parte agonista y antagonista, hace que el propio paciente se golpee a sí mismo. Es diferente esto de un hemisferio cerebeloso. En un hemisferio cerebeloso o neocerebelo o cerebro cerebeloso, son las porciones más voluminosas y laterales de los lóbulos posteriores y su función sí es específicamente la planificación del movimiento, el cálculo en el espacio, en el tiempo y su relación con las funciones cognitivas. Su núcleo es el núcleo dentado. Sus vías principales son las circuito pontocerebeloso, dentado, rubro, tálamo cortical y conecta directamente esto con las áreas motoras y las áreas de asociación. La clínica sustancial en este paciente es la dismetría clásica, que lo vimos en las maniobras de dedo, nariz o talón, rodilla, en donde pierde por completo todo el trayecto, no solamente el final, sino todo el trayecto para poder calcular toda la trayectoria y toda la distancia. O se sobrepasa del objetivo y se llama hipermetría o no llega a su objetivo y se llama hipometría e incluso tira los objetos. La disdiadococinesia, que es esa incapacidad para poder realizar movimientos alternantes rápidos, lateraliza mucho su marcha. Al caminar el paciente se desvía y se cae hacia el lado de la lesión, acuérdense que es ipsilateral, y tiene una característica disartria cerebelosa o escándida o monótona o fragmentada o el habla del borracho. Y por último, para no olvidarme, el flóculo nódulo, que básicamente sus núcleos son los núcleos, se proyecta, o sea, mucho se habla de lo que es el fastigio, pero se proyecta directamente con los núcleos vestibulares. Y al no pasa necesariamente por un núcleo profundo, siempre se asocia bastante con lo que es el fastigio y su relación con el fastigio. Su clínica es el nistagmo. Esta se preguntó en algunos grupos respecto a los movimientos oculares verticales llamado nistagmus vertical. El nistagmus vertical es por compromiso flóculo nodular, así que por favor hagamos hincapié. Cuando yo les decía centro de la mirada es diferente. Centro de la mirada horizontal es la protuberancia, centro de la mirada vertical es el mesencéfalo, movimientos oculares conjugados es el área 8, pero el nistagmus, que es un movimiento involuntario, no voluntario como los previamente mencionados, es flóculo, nódulo o vestíbulo cerebeloso o arquicerebelo. Entonces, bueno, eso respecto a cerebelo, espero poder aclarar un poco, no sé cómo les digo, están los chicos que me preguntaron bastante por cerebelo, pero para repasar, vamos acá. Entonces, este caso tampoco está en sus prácticas, los he sacado aparte. Un varón de 42 años acude a consulta externa tras notar que desde hace un mes su mano derecha se ha vuelto torpe. Al intentar abotonarse la camisa o alcanzar una taza de café, su mano derecha tiembla violentamente a medida que se acerca al objeto. En el examen físico se evidencia un retraso al iniciar movimientos alternantes rápidos, disdiadococinesia, en el lado derecho. ¿Hacia qué lado del cuerpo se manifiestan los signos clínicos ante una lesión destructiva en el hemisferio cerebeloso derecho? Ipsilateral o lado derecho, ¿ok? ¿Cómo se denomina semiológicamente al temblor oscilatorio que se desencadena e intensifica exclusivamente durante la ejecución de un movimiento voluntario?
Temblor de intención. Temblor de intención, también temblor cinético, pero temblor de intención está muy bien. Que el núcleo cerebeloso profundo, que actúa como la principal eferencia del neocerebelo hacia el tálamo, se encuentra comprometido en la vía lesional de este paciente. Núcleo dental. Un niño de 5 años es llevado a la emergencia por presentar de forma insidiosa dificultad para mantenerse en biprestación, parado, y caídas frecuentes. Durante la exploración, el médico observa que el niño camina separando exageradamente los pies, marcha con impresión de base de sustentación y balancea el tronco de un lado a otro como un marinero borracho. Al evaluarlo acostado en la camilla, las pruebas de coordinación y mano-pierna son normales. Ahora sí. ¿Qué sector específico del cerebelo controla la musculatura axial? Vermis, la línea media, específicamente el vermis cerebeloso. ¿Okay? ¿Por qué la prueba de Romberg no se considera una maniobra útil para este cuadro? El Romberg Evalúa cordón posterior. El Romberg evalúa un cordón posterior y en este paciente, si ustedes le hacen un Romberg simplemente incluso con los ojos abiertos, ya va a empezar a tambalear. Romberg como tal es cordón posterior, es una ataxia sensorial propioceptiva. Estamos hablando de un cuadro cerebeloso en este pacientito. ¿Qué núcleo profundo es el encargado de recibir las eferencias de la corteza del vermis y proyectarse hacia los núcleos vestibulares y formación reticular? Pastillo. Mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular mal controlada presenta bruscamente cefalea occipital intensa, náuseas, vómitos e incapacidad absoluta para mantenerse de pie sin apoyo. Al examen neurológico revela nistagmos vertical hacia abajo y marcada rigidez del ataque. Sugiere una vía de isquemia aguda en la porción posterior del cerebro. Según la anatomía vascular del cerebro, ¿cuál es la arteria más probablemente paciente? Arteria cerebelosa posterior inferior. Arteria cerebelosa posterior inferior. Chicos, siguen confundiendo. PICA es arteria cerebelosa posterior inferior. He visto varios exámenes de esta semana que han puesto arteria cerebral posterior inferior. No existe esta arteria cerebral posterior. En este caso es una arteria cerebelosa posterior inferior. Ustedes dicen PICA, hay arteria cerebelosa posterior. Así que quien marcó así o quien escribió así, no le he considerado ni medio punto, por si acaso. ¿A través de cuál de los tres pedúnculos cerebelosos discurren las aferencias olivocerebelosas y vestíbulos cerebelosas que se ven afectadas en este infarto? Inferior. La mayoría del pedúnculo cerebeloso inferior. Hay un cuadrito bastante interesante de todas las vías con cerebelo, sus tractos, su origen, llegada y los pedúnculos asociados. Los invito a revisar. Clínicamente, la presencia de cefalea, vómitos y rigidez de nuca en un infarto cerebeloso extenso es un signo de alarma, definitivamente. ¿Debido a qué riesgo estructural en la fosa posterior? ¿Qué pasa si este paciente, aparte de cefalea, vómitos, rigidez de nuca, es un infarto cerebeloso extenso? ¿Cuál es su riesgo? Está en cerebelo. Amígdala, cerebros. Amígdala, correcto. Puede haber una herniación amigdaliana. Y esto puede comprimir el tronco encefálico por efecto de masa. El caso les está diciendo, ¿qué pasaría si existiera un infarto cerebroso extenso? Si coge todo el cerebelo, si todo se edematiza, si todo se hincha, si todo se inflama, puede haber riesgo de herniación amigdalina y con todas las consecuencias que ustedes bien lo saben. Este de acá, déjenme ver. Tengo un minutito. Un grupo de investigadores analiza la fisiología sináptica en cortes histológicos de corteza cerebelosa de mamíferos durante el experimento. Estimulan eléctricamente las aferencias provenientes exclusivamente del complejo olivar inferior contralateral y registran una respuesta eléctrica masiva, prolongada y caracterizada por una despolarización inicial seguida de ráfagas de alta frecuencia. ¿Cómo se denomina al tipo de potencial de acción generado en la célula de Purkinje? Las espigas, correcto. ¿Qué tipo de fibras aferentes cerebelosas terminan haciendo sinapsis directa con las células granulosas dentro de la estructura conocida como glomérulos cerebelosos? Muscosos. Musgosas, muy bien. ¿Cuál es el efecto neto que ejercen los axones de las células de Purkinje sobre los núcleos cerebelosos profundos? Inhibitorios. Inhibitoria por excelencia. Tronco encefálico, muchachos. Ok, en tronco he visto que aún están fallando respecto a la anatomía básica, entonces nuevamente los invito a revisar. Acuérdense que es muy sencillo la manera como ustedes pueden clasificar en tronco, mesencéfalo, tercer y cuarto puente, quinto, sexto, séptimo y octavo, y vuelvo raquídeo, noveno, décimo, onceavo y doceavo, con las excepciones que cada una merece respecto a lo que es origen real y origen aparente. Ok, sin embargo, he visto bastantes errores esta semana todavía, incluso en la parte anatómica, muy sencilla. Respecto a lo que son los síndromes como tal, no olvidemos, un Weber es básicamente compromiso de la base mesencefálica, es un tercer par de estructura afectada y un pie peduncular. Pie pasa la vía piramidal o vía corticoespinal. Por ende, la clínica en un Weber es parálisis del tercero ipsilateral, que básicamente sería tosis, ojo hacia abajo y hacia afuera, con midriasis más una hemiparesia contralateral. Diferente a un síndrome de Benedict, en la cual es un tegmento mesencefálico inferior y en donde lo que se afecta es un tercer sustancia negra. De allí que por el tercero, parálisis de tercer par ipsilateral, pero tanto por el núcleo rojo como por la sustancia negra, movimientos involuntarios como corea, atetosis y temblor. Además, respetan mucho lo que es la fuerza. Lo otro es un síndrome de Cloud, que no me voy a olvidar. Este básicamente es un tegmento mesencefálico, pero es más dorsal, no es inferior, como en el caso de un Benedict. Y donde afecta, por sobre todo un Cloud, es un tercero y un pedúnculo cerebroso superior. ¿Okay? Entonces es básicamente un tercero con una ataxia apendicular contralateral, dismetría. En puente, no olviden las diferencias entre tres grandes síndromes, Foville, Miller-Gubler y cautiverio, o Lockening. En el caso de un Foville, anatómicamente es protuberancial bajo. Si queremos ubicarlo un poquito más, digamos que es anterior y medial, a diferencia de un Miller-Gubler, que es un protuberancial pero ventral, y un síndrome de cautiverio que en sí es el todo, como tal. En un Foville, las estructuras que se van a afectar es el sexto, es el séptimo, son las fibras de la mirada conjugada, que es la formación reticular pontina paramediana y la vía piramidal. Por ende, da un Foville la clínica del sexto, el ojo está desviado como que internamente, medialmente, un séptimo, con su parálisis facial periférica y ipsilateral, y una por este sexto y por esa formación reticular pontina paramediana, una parálisis de la mirada horizontal hacia el lado de la lesión, obviamente con su respectiva hemiparesia contralateral. A diferencia de un Miller-Gubler, en donde nuevamente anatómicamente es una protuberancia ventral, lo que se compromete es un sexto, un séptimo y una vía piramidal, sobre todo más anterior, por lo que respeta el centro de la mirada, anatómicamente hablando, y al haber, existe clínicamente la parálisis del séptimo, por sobre todo, con su respectiva hemiparesia contralateral. Y un síndrome de cautiverio, o Locking-in, que no está en este gráfico, por ejemplo, es un infarto bilateral de toda la base del puente por una trombosis de la basilar. Ya la conocen ustedes. Y entonces lo que el paciente tiene es una cuadriplejía, 4 extremidades están alteradas, con parálisis de los pares craneales. El
paciente lamentablemente sí conserva nivel de conciencia y eso es lo triste porque sí conserva lo que es la apertura ocular y los movimientos oculares verticales que están controlados por el mesencéfalo. La conciencia está intacta, pero tiene cuadriplegia y parálisis de todos los pares craneales inferiores para abajo. Bulbo raquídeo, recordemos creo que a dos grandes que son Wallenberg y un vulvar medial que es el famoso de Degerin. Un Wallenberg es un vulvar lateral, un Degerin es un vulvar medial. Un Wallenberg es oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior. Se afecta el núcleo ambiguo, que es el noveno más el décimo, por lo que caracteriza lo que es la disfagia, la disfonía, la parálisis del pelo del paladar. La úvula tiende a desviarse hacia lo que es el lado sano, que sería el ipsilateral. Se compromete lo que es la parte de las vías también trigeminales y espinotalámicas. Entonces hay una hipoestesia termoalgésica, tanto cara ipsilateral como cuerpo contralateral. Hay un síndrome de Horner ipsilateral con su respectiva tosis, meiosis y anidrosis por alteración de las vías simpáticas. Por compromiso de lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior puede haber ataxia apendicular e inestabilidad ipsilateral, pero no tiene hemiparesia, no hay hemiparesia, porque la vía piramidal está más adelante, así que la respeta, bueno, dentro de todo su caos. En cambio, en un Degerin se afecta el 12, que es el hipogloso, la vía piramidal y el menisco medial. Entonces hay parálisis del 12 ipsilateral, por lo que la lengua se va a desviar hacia el lado de la lesión al momento de protruirla. Hay una hemiparesia contralateral y por este compromiso del menisco medial hay una pérdida de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria contralateral por el tema de las vías que ya hemos conversado. Solamente quiero hacer una última aclaración respecto al tronco encefálico. Núcleo ambiguo y tracto solitario. No olvidemos que el núcleo ambiguo es la parte eferente, por ende la parte motora. Es un núcleo necesariamente motor. Hay algunos libros de anatomía que lo ponen como eferente visceral especial. Entonces, básicamente controla todo lo que es la parte muscular motora, estriada de laringe, de faringe e incluso de paladar blando. De él van a nacer todas las fibras motoras del noveno, del décimo, 9, 10 y 11. Ok, 9, 10 y 11, sí. Y su clínica, pues, es lo que ocurre en un Wallenberg, ok, pero acuérdense que es eferente. En cambio, tracto solitario es aferente, y al ser aferente es netamente sensitivo, sensorial. A su vez, si queremos ser un poquito más detallistas, este tracto o este núcleo del tracto solitario aferente tiene una porción rostral y una porción caudal. Una porción rostral anterior, que es la parte del núcleo gustativo, y por ende recibe todo lo que es la información de la parte del gusto, sensibilidad especial del gusto, de la lengua. En cambio, la porción caudal es más cardiovascular, entonces recibe todo esto de lo que hablamos de los varoreceptores, de los quimioreceptores que regulaban la presión, el pH y demás, y obviamente de las vísceras, ¿no? Cardiorrespiratorias y gastrointestinales. Creo que eso básicamente quería comentarles respecto a tronco encefálico, si no me estoy olvidando nada más. Entonces, ahora tenemos estos casos clínicos. Denme un segundo que respiro. Ok. Paciente varón de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo es llevado a urgencias por presentar de forma súbita caída, tosis del párpado superior izquierdo, ojo izquierdo desviado hacia abajo y ya fuera, con una pupila dilatada que no reactiva a la luz. Además, presenta una marcada hemiparesia, pérdida de fuerza en el brazo y pierna contralateral. ¿Qué par craneal se encuentra lesionado? Tercer par craneal. ¿Ipsi o contra? Ipsilateral. Ipsilateral. ¿Qué estructura anatómica del mesencéfalo se infarta para justificar la hemiparesia contralateral? Pedúnculo. Pie peduncular. Peduncular. Los pedúnculos. Los pedúnculos no. Pie peduncular. Porque si hablamos solo de pedúnculos, yo podría pensar en pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Así que lo que se importa es el pie peduncular. Los 3/5 mediales por donde pasa la vía córtico-espinal. ¿Cuál es la arteria comúnmente ocluida en un síndrome de Weber? Arteria cerebral posterior. Siendo más Cerebral específicos, ramas paramedianas de la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Arteria cerebral posterior está bien, pero si queremos darle un poquito más de nivel, ramas paramedianas de la arteria cerebral posterior. Mujer de 52 años acude a urgencias por presentar bruscamente vértigo severo, nistagmus, náuseas, vómitos y disfagia. En la exploración física se evidencia pérdida de la sensibilidad termoalgésica en la mitad izquierda de la cara y en la mitad derecha del cuerpo. Ya está. También presenta tosis del párpado izquierdo y meiosis encima, síndrome de Horner. En fin, ya está. ¿En qué lado del bulbo raquídeo se localiza la lesión isquémica? En el izquierdo. Los signos craneales y los signos simpáticos son ipsilaterales, ¿ok? No lo olviden. La afectación de qué estructura anatómica explica la disfagia y la parálisis de las cuerdas vocales. Núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo, que es los pares craneales del noveno y décimo y también recibe algunas fibras del accesorio. ¿Cuál es la arteria, otra vez, que se obstruye? La pica. Arteria cerebrosa pica. posterior inferior. Me parece que escuché AICA por ahí. No, pica, por favor. Por favor, no me importa. Paciente de 60 años con antecedente de fibrilación auricular, un montón de fibrilantes. Ingresa por un déficit neurológico súbito. Ya. Al examen físico se presenta una parálisis facial periférica completa del lado derecho, interesante, sí, incapacidad para arrugar la frente y cerrar el ojo, junto con una imposibilidad absoluta de dirigir ambos ojos hacia el lado derecho, parálisis de la mirada conjugada horizontal. Además, presenta una hemiparesia en el lado izquierdo del cuerpo que rescata la cara. ¿Cuáles son esas dos estructuras nucleares, fasciculares, adyacentes en el puente derecho que justifican la parálisis facial y la parálisis de la mirada horizontal? El abducen y el 7, ¿no? Sí, correcto. El núcleo fascículo del séptimo y el sexto, ¿no? Y bueno, una zona adicional puede ser la formación reticular continua paramedia, pero está bien. ¿Por qué la hemiparesia corporal se manifiesta en el lado izquierdo? Porque la lesión está antes de la decusación piramidal. Perfecto. La vía piramidal o esta vía corticoespinal viaja por la base del puente antes de decursarse, ¿no? Y sabemos que la decusación es en pirámides vulvares. Todavía no hemos llegado, estamos hablando de un paciente con puente. ¿Qué territorio es esta región paramediana e inferior de la protuberancia? Laica. ¿Perdón? ¿Qué territorio irriga? Es puente, muchachos. ¿Quién está en el puente? Grande. La basilar. Las ramas perforantes de la arteria basilar. Nuevamente hago hincapié. Un fovil, un Miller-Gubler. Un Miller-Gubler básicamente es esa hemiparesia, parálisis del sexto al séptimo con hemiparesia contralateral, pero ya si empiezan a hablarles de una alteración en la mirada conjugada, que el ojo está desviado medialmente, que tiene esa parálisis en la mirada horizontal, etcétera. Que tiene esa parálisis de la mirada horizontal hacia el lado de la lesión. Les están hablando casi de un síndrome de una oftalmología internuclear. Entonces, si ya les hablan mucho de mirada conjugada, eso es formación reticular continua paramediana y eso es un fovil. Y un fovil es un puente bajo, a diferencia de un Miller-Gubler, que es un puente ventral, que es diferente por anatomía.
Un varón de 58 años presenta un infarto mesencefálico que compromete la región dorsal o tegmental. Al examen físico destaca una parálisis completa del tercer par craneal derecho, toxicidad. Cuando se le pide que extienda los brazos, el miembro superior izquierdo presenta un temblor tosco de intención oscilatorio, junto con una evidente incoordinación motora, ataxia apendicular contralateral al realizar la prueba de dedo nariz, pero no hay hemiparesia. La lesión de qué estructura del tegmento mesencefálico es responsable de la ataxia apendicular y el temblor contralateral en el síndrome de Cloud. Núcleo rojo. Núcleo rojo. Núcleo rojo. Núcleo y rojo. las fibras del pedúnculo cerebeloso superior, que también se decusa, ¿ok? Son las dos. Si este paciente, además de la parálisis del tercer par y la ataxia, desarrollar movimientos involuntarios tipo coreo atetóxicos, ¿en qué síndrome alterno ustedes estarían pensando? ¿De Benedict? Síndrome de Benedict. Síndrome de Benedict afecta al núcleo rojo y sustancia negra. Es una parálisis del tercero, movimientos involuntarios, corea, atetosis, temblor contralateral. Se respeta la fuerza. En cambio, un Cloud es tercero, pedúnculo cerebroso superior, hasta podría coger núcleo rojo. Y básicamente es parálisis del tercero con ataxia apendicular. ¿Y qué más falta acá? Ya. ¿Por qué las lesiones del tegmento mesencefálico suelen respetar la fuerza motora de las extremidades? Porque es ventral la parte motora que está yendo por los pies accesorios. Esa es una muy buena respuesta. La vía motora viaja más adelante, ventral, y el pie del por el pie del pedúnculo cerebral, como ustedes lo saben, 3/5 mediales, y por ende se preserva en los síndromes puros. Es una excelente respuesta. Esto, ¿por qué les puse tálamo? Porque también he visto muchos errores, como les digo. Había una pregunta ayer, de los chicos de ayer, creo, que mencionaba sobre la hipoestesia en miembro inferior, y muchos me han puesto ventral lateral. Y no es ventral lateral, mis estimados. Acá está ventral lateral. Y yo les hablé de este de acá, y que no es lo mismo. Entonces, por eso también, solamente les voy a hacer un pequeño recordatorio, no sé qué tan pequeño. Pero bueno, vamos a ver. Acuérdense que el tálamo es esta estructura diencefálica. Está dividido por todo esto de acá que tiene una forma de Y, que se llama lámina medular interna, como lo deben haber visto por anato o por visto. Y funciona como un gran modulador de todo lo que son los estímulos para la corteza, que prioriza, que filtra. Si lo queremos dividir por grupos, por hileras o por núcleos, voy a tocar algunos en particular. Los núcleos de relevo, sensitivos y motores. Ventropóstero lateral es básicamente la sensibilidad del cuerpo. Ventropóstero lateral, el caso de ayer era un paciente con hipoestesia, me acuerdo, de miembro inferior. Eso es sensibilidad, ventropóstero lateral, no hay pierna. Ventropóstero medial es la sensibilidad del rostro a través de lo que es el hemisco trigeminal y el trigémino talámico anterior. Núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial. Núcleo geniculado lateral básicamente es la vía visual y recibe todo lo que es el tracto óptico de la retina y va a proyectar hacia lo que va a ser la corteza visual primaria mediante lo que son las radiaciones ópticas. Núcleo geniculado medial es vía auditiva y recibe toda la información, pero del colículo inferior, y lo proyecta hacia lo que es la corteza auditiva primaria. Ahora sí, núcleos ventrales, se están confundiendo. Tenemos un núcleo ventral anterior y un núcleo ventral lateral, así que ventral lateral y ventropóstero lateral no es lo mismo. ¿Saben ustedes quiénes pusieron esa clave? No se han considerado. La vía motora son núcleos ventral anterior y ventral lateral, y estas reciben las aferencias de los ganglios basales y del cerebelo, es motor contralateral, y lo proyectan hacia lo que es la corteza motora primaria y premotora para que puedan planificar y modular el movimiento. Un poquito más de esto, núcleo pulvinar y núcleo dorsomedial. Núcleo pulvinar es básicamente pertenece a lo que son los núcleos de asociación o las cortezas de asociación o cualquier tipo de estructura subcortical que conectan con áreas asociativas corticales, pero de orden superior. Por ejemplo, el pulvinar participa en todo lo que es el procesamiento visual, auditivo, de ordenamiento superior, pero es básicamente de asociación, de saliencia visual, de atención selectiva, conecta todas estas áreas temporoparietos occipitales. En cambio, el dorsomedial lo va a conectar más con la corteza prefrontal o con el sistema límbico, cuando se habló de amígdala y la relación que tiene con el núcleo dorsomedial, no lo olvidemos, y cambios basales. Regulan funciones ejecutivas, memorias de aroma, aprendizaje olfatorio, aspectos motivacionales, emocionales, de conducta. Otra cosa, vamos por otro lado, son los núcleos límbicos. Tenemos el núcleo anterior y al dorso lateral. Sus aferencias, ya sabemos que estos son los cuerpos mamilares. Acuérdense ustedes de ese as mamilo-talámico y de la corteza entorrinal. Y sus eferencias salidas son hacia la corteza del cíngulo y de acá al córtex prefrontal. Participan en todo lo que es papés y por ende consolidación de los recuerdos, memoria y dirección de la atención. Por otro lado, tenemos lo que son los núcleos de modulación citoarquitectónica, intralaminares y reticulares. Y dentro de estos tenemos a lo que son los centromedianos y parafasciculares. Y estos son núcleos básicamente dentro de los grupos de los intralaminares que van a recibir todo tipo de impulso colinérgico y dopaminérgico de lo que es el tallo cerebral. Van a proyectar de manera difusa a todo lo que es la corteza cerebral y están relacionados o van a intervenir con todo lo que es la excitabilidad, la conciencia, la vigilancia. Y por último, no quiero dejar de mencionar lo que es el núcleo reticular talámico, que es una capa que va a envolver a todo lo que es el tálamo. Van a recibir colaterales de las vías tálamo-corticales y pues están relacionados con una señal inhibitoria hacia el propio tálamo, ¿ok? Es ese portero, es esa puerta, es esa compuerta que bloquea o permite qué tipo de información pasa o no pasa hacia la corteza. Acuérdense que tálamo tiene neuronas excitatorias, pero el núcleo reticular talámico, como es un núcleo filtro que bloquea, es inhibitorio por excelencia a sus propios tálamos. ¿Qué más decirles de esta parte de núcleos? Acuérdense que tenemos dos tipos de fisiologías de relevos. Tenemos modo de disparos, habían tónicos y habían ráfagas. Tónicos eran básicamente lineales y no habían tanto cambios en potenciales de membrana. En cambio, ráfagas sí ocurrían ante cualquier tipo de cambio de potencial de membrana. Era típico del sueño o de los episodios de desconexión. Sí, y no había una información nueva, muy cambiante que lograra despertar, activar hacia lo que era la corteza. Algo que quiero mencionarles también es la parte de hipotálamo, porque también he visto que siguen fallando. En hipotálamo lo dividimos por núcleos, como ustedes bien lo saben. Un grupo anterior, un grupo medio y un grupo posterior. Un grupo anterior con preóptico, un núcleo anterior, con el supraóptico, con el supraquiasmático, un grupo posterior con el núcleo posterior, obviamente dicho, los cuerpos mamilares están relacionados con la memoria, y un grupo medio tubular con el ventromedial, con el arcuato, con el dorsomedial. Okay. En la región anterior, que tiene básicamente los núcleos supraquiasmático, al supraóptico y paraventricular, y el núcleo hipotalámico anterior y preóptico. La primera, el supraquiasmático, es el marcapaso del ritmo circadiano, no se olviden de las fibras retina hipotalámicas. El núcleo supraóptico y paraventricular, que está relacionado con lo que es la vasopresina y la oxitocina.
Estas viajan por todo lo que son los tractos del tallo hipotalámico, hipofisiario, hasta la neurohipófisis, donde se van a almacenar en los llamados ya conocidos cuerpos de Henry antes de que sean liberadas, y su destrucción traumática alterada, su isquemia, su infarto, su tumor, su resección quirúrgica corta la producción de ADH, y lo que gatilla en nuestro paciente es una diabetes insípida, y clínicamente este paciente presenta poliuria masiva y polidipsia. Y el otro gran grupo de esta parte son los núcleos hipotalámicos anteriores y periópticos, que van a termorregular toda la parte de la función ante el calor. Su lesión genera hipertermia. Por otro lado, tenemos a lo que son los del grupo posterior, que tenemos a la región hipotalámica posterior, que es la termorregulación ante el frío, y por ende su lesión genera hipotermia crónica, y los cuerpos mamilares, que reciben esa información aferente del hipocampo a través de lo que es el fornix y proyectan mamilo talámico al núcleo anterior del tálamo, controlan todo lo que es la memoria episódica, y su lesión causa típicamente lo que ya conocemos como encefalopatía de Wernicke, síndrome Korsakoff, con una amnesia profunda severa, no se olviden, del alcohol crónico, por si acaso, por déficit de vitamina B1, piruvato de cirujanas, lo vimos en clase. Y me falta la parte medial, que es el núcleo ventromedial, que está asociado con lo que es el centro de la saciedad, es estimulado por la leptina y su lesión produce la hiperfagia y la obesidad extrema, claro que sí. El arcuato, que está relacionado con todo lo que es la parte neuroendocrina, no se olviden de la PIF, del factor inhibidor de la prolactina, y por último el núcleo dorsomedial, que está relacionado con la regulación del apetito, de la sed, del control cardiovascular, ante respuestas emocionales, ¿no? Y aquí me falta la zona lateral, sí, la zona lateral es el centro del hambre, ¿ok? Señales orexigénicas. Y básicamente contienen estas neuronas orexinérgicas, disculpen mi dislexia, que estimulan el apetito ante cualquier tipo de nutriente circulante, ¿ok? Estimulado básicamente por la grelina, es activado por la grelina. Y creo no estar olvidándome nada. Sí, solamente quería hacer hincapié en esta confusión que me llamó mucho la atención del ventral lateral con el ventro posterolateral. Ok, el ventro posterolateral nuevamente es sensitivo de cuerpo. En cambio, el ventral lateral, como muchos me han puesto en el examen, o el ventral anterior, no, acuérdense que es motor. ¿Por qué? Porque el núcleo ventral anterior recibe la mayor cantidad de fibras aferentes, pero del globus pálido interno y la sustancia negra reticular. Ya hemos visto que se van a cambios basales, y acuérdense que pasa por tálamo, así que esto está relacionado con el núcleo ventral anterior, es parte esencial de cambios basales, de vías directa e indirecta para inhibir o dar inicio a los patrones motores, y se proyecta hacia lo que es la corteza. En cambio, el núcleo ventral lateral, tema de hace 3 semanas, es básicamente relacionado con las eferencias principales, pero del cerebelo contralateral, a través de lo que son las fibras dentado rubro-tálamo corticales, que viajan por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. Por ende, estamos hablando de neocerebelo, y por ende estamos hablando de modular tono coordinada de movimiento en tiempo real, y proyecta directamente la corteza motora primaria, que es área 4 de Brodmann. En fin, no creo haberme olvidado nada. Ahora sí. Hombre de 58 años presenta episodios recurrentes de pérdida súbita del control motor en el hemiscuerpo derecho, acompañados de un dolor urente intenso, alodinia e hiperalgesia en la misma zona corporal. La resonancia muestra una lesión focal isquémica crónica en el encéfalo. Primera pregunta: ¿qué estructura específica del tálamo sensitivo de relevo se encuentra comprometida al provocar la pérdida de la sensibilidad exteroceptiva y dolor posoplejía? Ventro posterior lateral. Ventro posterior lateral, si es corporal, y ventro posterior medial, si es de la zona de la carita, ¿ok? ¿De qué vías aferentes específicas reciben información el núcleo ventro posterior lateral y el núcleo ventro posterior medial? Espinotalámica y El ventro posterior medial del hemisco trigeminal y el ventro posterior lateral, acuérdense que es de toda la parte sensitiva, entonces puede recibir tanto del hemisco medial como del sistema anterolateral, ¿ok? ¿A qué área de la corteza cerebral proyecta? Bueno, sencillo. ¿A qué área de la corteza cerebral proyecta de manera principal y específica estos dos núcleos de relevo sensitivo? 3 unidos. 3 unidos, corteza somatosensorial primaria. Hombre de 28 años acude a consulta por dificultad persistente para conciliar el sueño desde hace más de 6 meses. Refiere que tarda más de 1 hora en quedarse dormido y se despierta varias veces en la noche, admitiendo un consumo frecuente de cafeína por la tarde. ¿Cuál de los núcleos hipotalámicos es el marcapaso fundamental del ritmo circadiano? Supraquiasmático. ¿Qué estructura anatómica es la principal fuente de melatonina endógena? Muy bien. Glándula pineal. Si el paciente se le realiza, esto lo vimos en clase, si el paciente se le realiza un electroencefalograma y se observa una reducción marcada de ondas delta, ¿qué fase del sueño corresponde a alteración en esta lesión? Fase 3. Fase 3. No REM, fase 3. ¿Ok? No REM, fase 3, de sueño profundo. Hombre de 24 años sufre un TEC, no accidente automovilístico. A los pocos días desarrolla poliuria y polidipsia. Los estudios muestran una osmolaridad plasmática elevada y osmolaridad urinaria baja, los cuales se corrigen con desmopresina. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos responsables de la síntesis de vasopresina/antidiurética? Supraóptica paraventricular. ¿En qué estructuras de la neurohipófisis se almacenan y visiblemente se acumula esta hormona antes de su liberación? Cuerpos de Henry. Muy bien. El mecanismo celular de la desmopresina en las células principales del túbulo colector, ¿qué implicaba? Entrada de sodio por orina y salida de potasio por ronca. Ya. ¿Y activación de qué receptores? Acoperinas. 2. Coperinas. B2. Acoperinas V2. Muy bien. Y con translocación de acoperinas V2. Ok. Esto de acá, muchachos. Fíjense que es un repaso preliminar, así que por favor resistan. No, ¿verdad? Por acá. Ok. Ya. Ok, no olvidemos, por favor, el tema de las afasias, ¿sí? Las más conocidas y clásicas de nosotros, las afasias de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia de conducción, pero ustedes ya saben que eso nada más no es. Para resumir, afasia de Broca es motora, es no fluente, se ubica anatómicamente giro frontal inferior izquierdo, por áreas de Brodmann 44 y 45. Clínicamente habla entrecortada, no fluida, con la repetición alterada, pero la comprensión intacta. Área o afasia de Wernicke, anatómicamente giro temporo superior posterior izquierdo, área 22 de Brodmann. El habla es fluida, pero la comprensión es deficiente y la repetición está alterada. Hay algo que llaman como ensalada de palabras, que es que las frases no tienen un sentido lógico, y también utilizan neologismos, inventan frases, inventan palabras. Y por último, la fase de conducción, que la ubicación era este fascículo arqueado, que es sustancia blanca y que conectaba Broca con Wernicke, y que el paciente comprende, habla, pero tiene una incapacidad para repetir. Su problema es la repetición. Y dentro de las afasias transcorticales, la transcortical motora, que el lenguaje es no fluente, bien comprende y bien repite. La transcortical sensitiva, que el lenguaje es fluente, no comprende, pero sí repite. Y la transcortical mixta, que es un lenguaje no fluente, no comprende y sí repite. ¿Qué más decirles de acá? Bueno, no son 6, son 8. ¿Qué me falta acá? La fascia global, que es cuando se afecta todo: fluencia, dominación, comprensión, repetición, lectura y escritura. Y me falta más. La fascia anómica, que es cuando lo único que se altera es la capacidad para nominar, o sea, para dar nombres a los objetos. Son 8 tipos de fases.
Respecto a todo lo que son las áreas de Rodman, no olvidemos, por favor, que existe un hemisferio dominante y no dominante. La lesión parietal básicamente provoca, cuando es en el hemisferio no dominante, o sea, en el parietal derecho, la negligencia contralateral. El paciente ignora activamente, yo ignoro algo, activamente la mitad izquierda del mundo. No se viste, no se rasura, en caso de los hombres, no come la mitad izquierda del plato, es incapaz de dibujar el lado izquierdo. Acuérdense de las imágenes que vimos en clase. Eso es uno. En cuanto a la parte frontal y memoria, corteza prefrontal, dorso lateral y órbito frontal, es planificar, decidir, memoria de trabajo, juicio moral, decisiones deliberadas, ajuste de comportamiento según las normas sociales que nos ponen, memoria auditiva a corto plazo. ¿Qué neurotransmisor puede estar implicado con esto? Dopamina, porque modula mucho lo que es la atención y la respuesta frente a los estímulos, pero también serotonina, acetilcolina y hasta noradrenalina. Y su lesión puede producir abulia, apatía, pesimismo, no capacidad de decisión, no planifica su futuro, afecto plano, desinhibición conductual. Acuérdense del famoso caso de Phineas Gage. Temporal. En temporal, no olvidemos por favor lo que son los reconocimientos, sobre todo temporal inferior, y las vías, que hemos hablado, la vía del qué y la vía del dónde. En temporal, ¿qué es lo más importante acá? Okay, audición, bueno, warning, que ya hablamos hace un ratito, la vinculación de los estímulos visuales con su significado real y nombre, el giro fusiforme, que es encargado del reconocimiento de formas complejas y de rostros. Su lesión produce agnosia, ¿ok? Agnosia. ¿Por qué? Porque la agnosia es la incapacidad de poder reconocer un estímulo a pesar de que el órgano per se esté intacto. Y la pérdida selectiva de esto es la prosopagnosia, que es la incapacidad de poder reconocer rostros. Agnosia es nuevamente la incapacidad de poder reconocer un estímulo a pesar de que el órgano esté intacto. Y la prosopagnosia pues, no reconoce un rostro. Y esto básicamente. Ok, ya estamos acabando. Hombre, mujer de 68 años con antecedente de fibrilación fibriladora. De 68 años es llevada a la emergencia por su hija. La paciente insiste, ¿okay?, en que el brazo y la pierna izquierda que están en su cama, este caso les comenté, del libro de Oliver Sacks, pertenecen a otra persona y se niega a usar maquillaje o peinarse en el lado izquierdo del rostro. Al pedirle que dibuje un reloj, amontona todos los números del 1 al 12 únicamente en la mitad derecha del círculo. Al examen de fuerza muestra una hemiparesia izquierda leve. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Seminegligencia en el lóbulo parietal derecho. Correcto, negligencia en el lóbulo parietal derecho. ¿Qué vaso está alterado? Arteria cerebral media. Derecha, arteria cerebral media derecha. Si la paciente presentara, además, una pérdida de la visión en los campos visuales izquierdos de ambos ojos por afectación de las radiaciones ópticas, ¿cómo se denomina este defecto? Hemianopsia homónima y ¿De qué lado? Derecho. Hemianopsia homónima izquierdo. Está detrás del quiasma óptico. Acuérdense que lo que hablamos detrás del quiasma, bueno, ahora nos toca ojo, ¿no? Pero ya lo conversamos. Todo lo que está del quiasma óptico es colateral a la lesión. Aunque esta semana nos toca ojo, y supongo que eso lo vamos a poder saldar mucho mejor. ¡Ah! Se acaba de colar mi puntero. No. Okay. Hombre de 71 años, hipertenso, es llevado a la clínica porque de un momento a otro empezó a hablar de forma extraña. Al evaluarlo, el paciente habla con fluidez y velocidad. ¿Estoy bien? Sí, ok. El paciente habla con fluidez y velocidad asombrosa, gesticula bien y mantiene una entonación normal, pero utiliza palabras inventadas, neologismos, y sus frases carecen por completo de sentido lógico. Cuando el médico le pide, ay, así está bien. Raro. No sé si funciona, pero mis teclas no funcionan de mi lado. Me puedo asustar. ¿Qué habré hecho? Ya. Cuando el médico le pide que levante las manos o que cierre los ojos, el paciente sonríe, sigue hablando su propio discurso y no cumple ninguna orden. Tampoco es capaz de repetir frases simples. Pregunta, ¿qué tipo de afasia presenta este paciente? Afasia de Wernicke. De Wernicke. Afasia de Wernicke. Ok. ¿Dónde está ubicado? En el giro temporal superior. Giro temporal posterior superior izquierdo. ¿Ok? Si evaluamos la repetición, y esta se encuentra severamente alterada, solo la repetición, ¿qué fascículo está comprometido? Arqueado. Arqueado. Fascículo arqueado, fascículo arcuado. ¿Qué rama específica de qué arteria irriga predominantemente esta porción posterior e inferior de la cara lateral? Cerebral medio inferior. Cerebral medio inferior izquierdo. ¿Ok? No olvidemos los lados, chicos, pero tenemos que ser específicos. Un ejecutivo de finanzas de 54 años es llevado a la consulta neuropsiquiátrica por su esposa debido a un cambio drástico en su personalidad tras sufrir un TEC severo en la región frontal anterior. Describe que antes era un hombre meticuloso, educado y con gran capacidad de planificación a largo plazo. Ahora es grosero, orina en lugares públicos, realiza comentarios obscenos desinhibidos, gasta los ahorros familiares de forma impulsiva y es incapaz de organizar su agenda diaria. ¿Qué región de la corteza de asociación frontal está dañada? Prefrontal, específicamente dorso lateral y órbito frontal. De acuerdo a los mapas de vascularización cortical, ¿qué arterias son las que nutren la superficie medial y polo anterior del lóbulo frontal? La cerebral anterior. Cerebral anterior. Ok. Pregunta 3. ¿Qué neurotransmisor modulador originado en el tallo cerebral y proyectado masivamente a esta corteza está implicado en los circuitos de toma de decisiones deliberadas y memoria de trabajo? Dopamina. Dopamina. Correcto. Dopamina. Mujer de 65 años acude a emergencias tras presentar un síncope, un mareo, un desmayo, síncope, desmayo, seguido de alteraciones visuales. Al evaluarla, la paciente no tiene déficit motor ni sensitivo. Sin embargo, se queja de que no puede reconocer los rostros de sus propios hijos ni de su esposo a menos de que ellos comiencen a hablar. Sabe perfectamente que está viendo una cara, distingue los ojos, la nariz y la boca, pero ha perdido la capacidad de asociar esa imagen con la identidad de la persona. ¿Cómo se denomina técnicamente la incapacidad de reconocer rostros y qué estructura anatómica está afectada? Prosopagnosia y área 37. Área 37. Ok, prosopagnosia y giro fusiforme, ¿no? ¿Por qué nos estamos preguntando por qué estructura anatómica cortical específica? Si le dijeran por qué área de Brodmann, diríamos 37. Prosopagnosia y qué lesión es el giro fusiforme, ¿ok? Más específico podríamos decir, ya que entiendo que para anatomía esto les han enseñado, la cara ventral del lóbulo temporooccipital, ventral inferior del lóbulo temporooccipital. Anatómicamente, las lesiones que provocan este tipo de agnosia visual suelen ubicarse en el territorio de irrigación de cuál arteria principal del sistema vértebro-basilar. Cerebral posterior. Cerebral posterior, es la que va a irrigar la cara inferior del lóbulo temporal. Acuérdense que estoy teniendo un problema con mi laptop.
Stop. Entonces estoy. Mi laptop se me apura. No digo. Ujú. ¿Están viendo qué parte de la pantalla? Ah, ya está. Ay, no puede ser. De esta parte donde dice vista inferior, no puedo señalar porque algo ha pasado con el teclado de mi laptop, pero acuérdense donde centren su mirada allí. Básicamente por la vista inferior es la irrigación, sobre todo por arteria cerebral posterior, ¿ok? En cambio, si lo ven más por una vista más lateral, es arteria cerebral media. Acá estamos hablando de un giro fusiforme, y el giro fusiforme lo podemos, por sobre todo, relacionar con arteria cerebral posterior. Lo tengo acá, porque si no... Esto que acá, ya está me falta este de acá. Ok, debe ser este de acá. Una mujer de 65 años, esto sí lo hemos visto, no. Sí, este sí lo hemos visto. Ah, me falta este. Si la lesión se extendiera dorsalmente hacia la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann del hemisferio derecho, ¿qué déficit campimétrico contralateral exacto presentaría la paciente? Una hemianopsia contralateral. Ya, más específico. Hemianopsia, ¿qué más? Homónima. ¿Qué más? Con la preservación de mácula. Me falta el lado. Hemianopsia homónima. Y Si me ponen hemianopsia contralateral, no es respuesta válida. Hemianopsia homónima tampoco es respuesta válida, porque en la pregunta les están diciendo qué defecto campimétrico contralateral exacto predominaría en esta paciente. Dicen que es corteza visual primaria del hemisferio derecho. Hemianopsia homónima izquierda con preservación macular. Es la respuesta completa. Chicos, pongan lado. En ojo, me interesa mucho que aprendan a reconocer lado. Y eso lo hemos explicado. Detrás del quiasma óptico es contralateral, antes del quiasma óptico es ipsilateral a la lesión. Es corteza visual. Por ende, la única que es hemianopsia heterónima es quiasma óptico. Todas las demás por detrás del quiasma óptico son hemianopsias homónimas contralaterales. Por ende, si les están hablando de una lesión derecha, esta va a ser una hemianopsia homónima izquierda. Si ponen hemianopsia contralateral, no les va a ser válido. Y por último, para ya que disfruten su sábado, esto sí es tema reciente, creo que la mayoría han entendido esta semana. La verdad que no sé qué he hecho con mi tablet, con mi laptop. Doctora, tiene que darle, creo que doble vez al display porque lo bloqueó justo cuando estaba haciendo no sé qué cosa. Apareció que se su ¿Doble? ¿A dónde? es display, sí. En el cosito que mueve el dedito. Sí, yo sé que se ha bloqueado. Algo debió haber hecho, pero no sé cuál es la tecla de mi laptop que he bloqueado, mi propia laptop. Bueno, supongo que fue por el Ya, sigamos. Ok, bueno, la parte de vías, chicos, ya lo conversamos esta semana, extendido. Acuérdense que el neoestriado es compuesto por el núcleo caudado. El putamen es la principal puerta de entrada de la corteza cerebral, lo que son nuestros núcleos o ganglios basales, y el palio estriado básicamente es el globus pálido, que está dividido en la parte lateral y medial, ¿ok? Y el globus pálido interno en sí es el que funciona como una vía de salida, una vía diferente, sí. El núcleo subtalámico es una estructura diencefálica importante en la vía indirecta, más no en la vía directa. Y la sustancia negra está, bueno, pars compacta, pars reticular, pero la que me interesa sobre todo ahorita es la pars compacta por la producción de la dopamina. En cuanto a irrigación, entiendo que estas alturas, bueno, llevaron anatomía la semana pasada, pero solamente para que quede un poquito claro, putamen, globo pálido y cuerpo del caudado es arterias lentículo estriadas, que son ramas de la ACM. Cabeza del núcleo caudado es básicamente la arteria recurrente de Hübner, Heudner, que es rama de la arteria cerebral anterior. Núcleo subtalámico es por sobre todo, principalmente ACP, pero también en poquito porcentaje recibe irrigación de la arteria comunicante posterior, pero por sobre todo irrigación del núcleo subtalámico ACP. Y sustancia negra, mesencéfalo, es ramas perforantes de la ACP. Sí, por sobre todo ACP. Sobre vías, lo conversamos largo y tendido, vía directa, vía indirecta. Importante que no olviden, por favor, este tipo de diferencias entre Parkinson, Corea de Huntington, subtálamo y los bloqueantes de 2. La vía directa facilita el movimiento, la vía indirecta inhibe el movimiento, la de 1 excita lo facilitado, por ende facilita la vía directa que nos movamos más. En cambio, la vía indirecta por medio de la de 2 inhibe lo inhibido y por ende al final las dos pues, nos permiten movernos. Acuérdense de los receptores esteatales y por histología de las membranas GABAérgicas medianas espinosas, es lo poquito de histología que les he podido decir, pero entiendo que esto lo han ampliado mucho más con sus docentes. Los casos clínicos, tal vez los que me interesaron un poquito más en poder entrar a tallar ahorita. Este de acá, ¿dónde lo tengo? Varón de 52 años, hipertenso crónico, mal controlado, es llevado a la emergencia por presentar bruscamente debilidad motora y movimientos fluctuantes en el brazo izquierdo. Durante la evaluación neurológica se evidencia una leve rigidez y la aparición de posturas distónicas intermitentes en la mano izquierda. La TAC revela una lesión isquémica focal profunda que compromete de manera selectiva la cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. Pero doctor, usted me dijo que solamente los infartos eran núcleo subtalámico. Cuidado. El hemiolismo es por núcleo subtalámico, correcto. Y lo que genera son estos movimientos violentos, amplios y irregulares de toda la extremidad. Acá no les están hablando de un hemiolismo. Les están hablando de una persona que también ha sufrido un infarto en otra porción de ganglios basales, que en este caso es a nivel de la cabeza del núcleo caudado y del brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué vaso sanguíneo específico, rama profunda de la arteria cerebral anterior, es responsable de la irrigación de la cabeza del núcleo caudado y del brazo anterior de la cápsula interna? Hübner, las lenticulares. La arteria arteria recurrente. recurrente de Hübner. Correcto, arteria recurrente de Hübner. Desde el punto de vista neuroanatómico y funcional, ¿en qué circuito integrador no motor de los núcleos basales participa predominantemente el núcleo caudado no motor? Tal vez esta parte no se amplió mucho, pero sí lo mencioné, en que Parkinson, por ejemplo, digamos a presente Parkinson, muchos creen que solamente son síntomas motores y muchos creen que ganglios basales son solamente síntomas motores. La verdad que si no tendría este problema con mi laptop, les pondría la clase de ganglios basales, pero si tienen ustedes ahorita a la mano,
la diapositiva de ganglios basales, la de fisiología, hay un cuadrito donde compara vía de neurona motora superior y hacia el lado izquierdo de la pantalla dice ganglios basales. Y más hacia la izquierda dice se relaciona con la velocidad de movimiento, con la amplitud de movimiento y hay algo que también llaman lenguaje corporal emocional y decisión del movimiento. Ganglios basales no solamente es movimiento, es también la parte cognitiva. Y a eso trata de entrar esta pregunta, que en este caso es el circuito de asociación cognitivo, encargado de la planificación motora y también de regular las funciones cognitivas. Histológicamente, ¿cuál es el fenotipo principal del neostriado? Que lo sabemos hasta el cansancio. Neuronas GABAérgicas medianas espinosas. ¿Soy yo o no los escucho? Chicos, ¿me Sí escuchan? se le escucha, doctor. Están esperando sus respuestas. Histológicamente, ¿cuál es el tipo principal del neostriado? ¿De qué está conformado el estriado, chicos, histológicamente? De neuronas GABAérgicas. Neuronas GABAérgicas medianas espinosas, las cuales son inhibitorias por excelencia. Varón de 64 años acude a consulta acompañado de su hijo por notar lentitud progresiva en sus actividades de vida diaria. ¿Cómo vestirse o abotonarse la camisa? El examen físico se evidencias facies hipomímicas, expresión facial fija, rigidez en rueda dentada, tono muscular y temblor de reposo con una frecuencia de 4 a 6 Hz. Al pedir la que camina, una marcha festigante. ¿Qué sustrato anatómico y celular, cuya degeneración es el origen primario de esta patología y qué pigmento celular se pierde característicamente? Sustancia negra pars compacta. Exacto. Las neuronas son las dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Histológicamente, si queremos ser un poquito más detallistas, se observa que hay un pigmento, que supongo que lo han visto, la neuromelanina, que es la que también se va a ver, es la pérdida de un pigmento intracelular. Explicando detalladamente los circuitos de los ganglios basales, cómo altera la falta de dopamina, el equilibrio de las vías directas e indirectas y cuál es el resultado final sobre el tálamo. Mejor dicho, este es un Parkinson. ¿Qué pasa con la vía directa? Hipoactiva. Hipoactivo. Y la indirecta se hiperactiva. Si se decide iniciar un tratamiento combinado que potencie la disponibilidad de la dopamina sin que se metabolice en la periferia antes de cruzar la barrera hematoencefálica, bueno, acuérdense de la levodopa-carbidopa por excelencia, ¿no? Que es para poder potenciar. Y me parece que este es el último. Un paciente varón de 38 años es llevado a la evaluación por su pareja debido a la aparición progresiva de movimientos involuntarios rápidos, fluidos e impredecibles que afectan rostro y miembros superiores. La familia refiere que en los últimos meses se ha mostrado inusualmente irritable, con labilidad y olvidos frecuentes. El paciente menciona que mamá falleció por un cuadro psiquiátrico y motor idéntico a los 46 años. La resonancia muestra una atrofia del caudal. ¿Cuál es la alteración genética? Expansión de tripletes. Expansión de los tripletes CAG en el gen de la huntingtina, brazo corto, cromosoma 4. Fisiopatológicamente, ¿por qué la afectación inicial de la vía indirecta en la Corea rompe los frenos motores y genera los movimientos hipercinéticos aberrantes? Mejor dicho, les están preguntando por la vía indirecta. ¿Qué pasa con esta vía indirecta? Hipoactiva. Se hipoactiva. Se hipoactiva. Y por último, el núcleo caudado, además de regular el movimiento a través de sus conexiones, forma parte de un ASA o un circuito integrador no motor. ¿Cómo se denomina este circuito? Circuito de asociación cognitiva. Circuito de asociación cognitiva. Muy bien, chicos. La verdad que sigo teniendo problemas con mi teclado. Entonces, ni siquiera puedo maniobrar más. Ok, he tratado de darles por lo menos hasta ahorita todo lo que es. Lo que voy a poner así en la computadora. Ya. No sé qué había hecho. Bueno, he tratado de darles todo lo que hasta ahorita ha sido las clases. No he tocado todos los temas porque es imposible. Sin embargo, bueno, espero que les haya ayudado. Me pasé de tiempo, creo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Felizmente mi pantalla es táctil y puedo trabajar hacia ahorita mientras sigo corriendo. Windows, yo los escucho mientras voy corrigiendo mi desastre. Doctora, quería preguntarle sobre la diferencia entre el hemivalismo y el Huntington. Solo para asegurarme si es que el Huntington es más en extremidades superiores y cara, a diferencia del hemivalismo, que es como que la mitad, toda la mitad del cuerpo, ¿no? Es que es completamente distinto en el sentido tanto fisiológico, fisiopatológico, anatómico, de vías. Bueno, si alguien por ahí me puede avisar cómo puedo desbloquear mi teclado, se lo agradecería mucho que lo pongan como para bruto en la parte de mensaje. Muchas gracias. Respecto a lo que es el hemivalismo, lo que compromete es el núcleo subtalámico. En cambio, la Corea de Huntington lo que compromete es el estriado. Respecto al hemivalismo, al ser el núcleo subtalámico, lo que genera es que el tálamo se suelte y genera hiperactividad. El valismo es un movimiento involuntario, amplio y irregular de toda la extremidad, de todo el brazo y de toda la pierna, de extremidades. La cara no es una extremidad. En cambio, la Corea es movimientos involuntarios que pueden ser de brazos, que pueden ser de piernas, pero sobre todo predominio distal, de codo a mano y de rodilla hacia piernas, además de rostro. Básicamente eso se podría dividir fisiológicamente, semiológicamente. Y la atetosis es un movimiento más distal, solo mano y solo pie. ¿Me dejé entender? Sí, doctora, tiene su... ¿Cómo desbloqueo? Mira. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque tengo que solucionar esto. Doctora, ¿y la tetosis era por qué implicancia de en qué parte de los ganglios basales sería? ¿En qué parte de los ganglios basales sería la pregunta? ¿Cuál sería la lesión para tener atetosis? En sí, también está afectado lo que son los ganglios basales en general, ¿sí? Pero un lugar en específico, también podríamos hablar en cuanto a lo que es la parte de la cabeza, del caudado, pero en sí no hay tanto una explicación. Básicamente es un tema de hiperactividad en las estructuras de, perdón, en cuanto a las estructuras troncocefálicas, pero sí un lugar tanto así como hablamos de Corea de Huntington o demás, no. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, es ninguna. Pero si por allí sueltan alguna pregunta de dónde está afectado la atetosis, cuerpo estriado. O sea, tal cual Corea de Huntington, que por sobre todo inicia con cabeza de núcleo caudado, también atetosis es estriado. Y ya saben que estriado es caudado y putamen. En sí, es básicamente eso, estriado, lo que podría afectarse para que la persona tenga atetosis, pero la lesión es mucho de distal, de extremidad distal. Dime, hola. Es mi Windows R. Hola, te escucho. Sí, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, doctora, una consulta. Aparte de la Corea de Huntington, había otra Corea, si no me equivoco. Ahora mi teclado está en mi pantalla. ¿Había otra Corea, me dices? Sí, algo así había escuchado en clase. Uy, hay miles. ¿Cuál en específico, mi estimado? Porque en sí hay Corea de Sydenham, hay Corea de Huntington. Corea de Huntington es más de adultos, Corea de Sydenham es más de niños, y entre otras. No sé a cuál en particular te refieres. A la que estaba relacionada con la fiebre reumática. ¿Con la fiebre? Sí, con la fiebre reumática. Ah, con la fiebre reumática. Ok, muy bien. Si hablamos sobre la parte del... Eso sí es una Corea de Sydenham, que es diferente. Y es una de las manifestaciones neurológicas principales de la fiebre reumática. Abriéndome un poquito, en sí, la fiebre reumática básicamente es por una faringitis maltratada, pero básicamente los biógenes. En este caso, lo que ocurre es que el sistema inmunitario, autoinmunitario, produce autoanticuerpos para poder combatir esta bacteria, pero parece que no llega a reconocer las mismas, y lo que ocurre es que estos autoanticuerpos específicamente destruyen a lo que es el estriado. Entonces volvemos a lo mismo, pero de una manera un poquito diferente, porque en Huntington es una enfermedad genética, en cambio en Sydenham es por una base infecciosa, que sería el Streptococcus pyogenes, que como sabemos pertenece al Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, dentro de esto, hay criterios, ¿ok? Hay criterios para lo que son los criterios de Jones, para lo que es el diagnóstico de la fiebre reumática. Pero bueno, eso. El signo común es básicamente la corea. Es que esta corea dentro de todo porque es un movimiento involuntario, pero en sí no es tanto por una causa genética, sino es más por una causa infecciosa. Ok, chicos, bueno, si es que ya vamos, ahora sí, me voy, porque tengo que ayudar a arreglar mi laptop, y listo. Ahora sí, nos vemos la siguiente semana, parece que tienen examen final, ya falta poquito, así que sigan. Miss, disculpe, el Muchas gracias. final normal se va a dar en la hora de práctica de histología, ¿no? Es que sí, el examen pre-final va a ser el fin de semana, pero no nos han dicho todavía en qué momento, en qué hora o en particular, así que ustedes asistan normales a sus clases, a sus Claro, claro. teorías, a sus prácticas, normal, sin problema. Pero va a ser en el fin de semana, no va a ser... No lo sé. Supuestamente sí nos han dicho que va a ser el fin de semana, pero no nos han confirmado eso. Quien va a confirmar eso va a ser el doctor Asunción o el doctor Astora. Ya, Miss, muchas gracias. Listo, chicos, cuídense. Bueno, Cuídese, descanse. gracias, Andrea. Gracias, doctor.